más que irrenunciables. Transformar la sociedad desde la igualdad de oportunidades, reducir las desigualdades y promover la prosperidad compartida. Y todo ello con una idea sencilla pero poderosa: priorizar siempre lo que nos une por encima del interés partidario. Presidenta, son más de 6 años liderando este proyecto de Unión Progresista y hoy, frente al relato fake y más que catastrofista de la derecha, pues somos una comunidad fuerte y cohesionada y sin duda somos mejor comunidad, somos mucha mejor comunidad, una comunidad diversa, orgullosa de su pluralidad, donde conviven distintas formas de sentir y de vivir, y es una tierra que cuida y promociona su patrimonio, por ejemplo el euskera, un patrimonio que debemos promover con respeto y libertad. Un proyecto que ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles no ha perdido ni el rumbo ni la esencia. Gobernar para todas las personas desde el diálogo, la convivencia y la responsabilidad. Y ahí, precisamente ahí es donde reside el ADN del Partido Socialista, porque no nos limitamos en absoluto a gestionar, estamos liderando un camino compartido con la sociedad e impulsando una estrategia de suma y entendimiento, no de confrontación ni de división. Y nuestro modelo yo creo que es fácilmente reconocible, es muy claro y además es muy coherente. Estamos hablando de valores como la igualdad de oportunidades, tener unos servicios públicos fuertes, crecimiento económico con justicia social, ampliación de derechos, feminismo, cohesión territorial, convivencia, respeto a quien piensa diferente y, sobre todo, ponemos en valor la pluralidad y la diversidad. Y ese es el camino que asumimos en el año 2019 y que seguimos cumpliendo hoy, porque todos esos valores y muchos más los vemos impregnados en toda nuestra acción política y además es que vemos cómo está dando sus resultados. Sin autocomplacencia, señor Esparza, sin autocomplacencia. Usted no ha escuchado nada, pero desde luego con la gran certeza de que gracias a nuestras políticas y sobre todo gracias a todos los valores que acabo de relatar, Navarra avanza y progresa unida. Miren, para los socialistas la igualdad de oportunidades es la base sobre lo que se construye todo lo demás. Y desde luego si hay una herramienta que materializa esa igualdad es la educación pública. Y vemos cómo este Gobierno la ha fortalecido como nunca, incorporando más profesorado, mejorando infraestructuras, reforzando la FP dual, consolidando a la Universidad Pública de Navarra como la universidad con mayor tasa de inserción laboral de España o ampliando becas. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. Inversión en becas universitarias. Navarra, 6 millones de euros. Madrid, 6 millones de euros también, siendo Madrid una comunidad 10 veces superior en población a Navarra. Y esa, señorías, esa es la libertad de la señora Ayuso y de la derecha. Libertad, pero eso sí, solamente libertad para quien pueda pagarla. Porque cuando una persona joven puede estudiar lo que desea sin que el dinero sea ningún obstáculo, eso sin duda es un triunfo colectivo y eso es también política útil y es a lo que nos dedicamos. Porque tener una extraordinaria red de transporte escolar, dar gratuidad a las escuelas infantiles de la red pública o aumentar el comedor a 175 días, eso sin duda es mejorar la vida de las personas. Y avanzar hacia la igualdad real solo es posible con servicios públicos fuertes y universales. Y ese, sin duda, este es nuestro gran orgullo como comunidad, que los derechos no dependan de la renta, del lugar donde se viva, ni del apellido que se tenga. Y eso también, señorías, eso también se llama libertad. Por eso los socialistas nunca, jamás vamos a permitir que la capacidad económica determine el acceso a los servicios esenciales, porque los servicios públicos son ese hilo invisible que nos está uniendo como comunidad y la mejor garantía, sin duda, de hacer frente a las desigualdades. Y es cierto, por supuesto que sí, aquí nadie dice lo contrario, señor Esparza, es cierto que nuestro estado de bienestar tiene debilidades y nadie lo niega. Sabemos que no todos los servicios ni llegan a tiempo ni alcanzan a todas las personas. Pero, señor Esparza, desde luego la solución no es estar mintiendo continuamente en esta tribuna sobre Navarra, ni atacar ni arremeter contra todo lo que hemos construido entre todos y todas a lo largo de la historia, sino que la solución es fortalecerlo
y mejorarlo, porque necesitamos defender a capa y espada nuestros servicios públicos, reivindicar su valor y vivirlos, sin duda, como una auténtica conquista colectiva y un tesoro, además, que debemos proteger. Y miren, tampoco hace falta irse muy lejos de aquí para poder entenderlo, porque vemos cómo en otras comunidades ya se está pudiendo comprobar lo que nunca creímos posible, que los derechos adquiridos pueden tener marcha atrás y que el retroceso empieza cuando se debilitan los servicios públicos. Y por eso, señorías, por eso debemos valorar, debemos defender y debemos fortalecer los servicios públicos de Navarra, porque si estos caen la igualdad de oportunidades y con ello también retrocederíamos en nuestro estado de bienestar, en justicia social y en la esencia misma del modelo navarro que tanto y tantos esfuerzos nos ha costado construir. Y este modelo, señorías, este modelo desde luego no promete milagros, pero sí ofrece trabajo, diálogo y resultados. Y además es que los hechos así lo demuestran, porque hay una cifra que casualmente se le ha olvidado decir al señor Esparza, pero es que Navarra en estos momentos vive el mejor momento de empleo de toda su historia. Más de 318.000 personas trabajando en nuestra comunidad. Nuevamente, señor Esparza, el dato mata el relato, así que podemos hablar que en Navarra en este momento hay pleno empleo, pero no por ello debemos olvidar ni muchísimo menos a quienes no lo tienen y no han podido acceder a él. Y por ello seguimos impulsando políticas activas de empleo, formación y apoyo, porque el trabajo no se mide tan solamente en cifras, sino en tener un empleo digno, vidas estables y también un buen proyecto de futuro. Y desde luego, hoy sin duda sería un auténtico error pasar por alto los cierres de empresa que también han marcado unos meses dolorosos para nuestra comunidad. Y no podemos olvidar, y voy a decir simplemente por el profundo impacto que nos ha causado, pues como han podido ser los casos de BSH o Sundegi, empresas que pese a toda la incesante lucha sindical y también al esfuerzo conjunto y compartido con el Gobierno de Navarra, bueno, pues estas empresas han decidido abandonar a sus trabajadores. Así que, Presidenta, cuente con nuestro apoyo, cuente con el apoyo del Partido Socialista de Navarra si deciden finalmente acudir a la justicia con el tema de BSH. Y desde luego decisiones así, como el cierre de estas empresas, no solamente afectan a la plantilla, sino que también ponen en riesgo familias, empleos y la estabilidad de nuestros territorios. Es que además reflejan una actitud que lo único que hace es priorizar los beneficios sobre personas y el compromiso social. Y pese a todo, y con todos los vaivenes que siempre acompaña al mundo empresarial, pues hoy en día pues nuestra industria ocupa a más de 92.000 personas. Otro dato que se le ha olvidado comentar, señor Esparza, un 40% más que cuando UPN dejó el Gobierno en el año 2015. Sí, señorías, un 40% más de empleo industrial que cuando UPN dejó el Gobierno. Porque la industria es un sector fuerte, es un sector moderno y es un sector muy competitivo que nos sitúa además por encima de la media nacional en crecimiento y nos está convirtiendo en un auténtico referente europeo de innovación. Y sin duda, si hay una seña de identidad de este proyecto, pues esa es la cohesión territorial, porque Navarra debe avanzar a la misma velocidad desde los Pirineos hasta la Ribera y por eso estamos impulsando infraestructuras que conectan territorios y oportunidades, proyectos que, por cierto, en su día fueron abandonados por otros gobiernos, les sonará, y que hoy en día, pues gracias a nuestro compromiso, pues se han convertido en ejes clave del progreso de Navarra. Y desde luego no deja de ser llamativo, como sale aquí el señor Esparza, personas que en su momento dejaron abandonados este proyecto y los paralizaron, pues suben a esta tribuna el día del debate del Estado de la Comunidad y reclaman mayor celeridad. Pues discúlpeme, pero no haberlo paralizado. Es que ya es el colmo. Y es que, por citar algunos, Canal de Navarra, ya lo hemos hablado, acaba de anunciar la presidenta, el Ministerio ya ha aprobado de manera definitiva el proyecto de la segunda fase del canal. Desde luego, un gran hito para la Ribera y una muestra más del compromiso de este Gobierno con el agua y el futuro de la Ribera. Pero es que además no solamente avanza el canal, es que también lo hace, por ejemplo, el tren de alta velocidad que nos va a conectar a Europa, la autovía a Madrid, que va a mejorar las comunidades si ustedes dejaron abandonado el proyecto en un cajón con telarañas.
telarañas o la conectividad digital, que ya llega prácticamente a todos los municipios de nuestra comunidad, y eso permite que un pueblecito muy pequeño pueda competir a la hora de mantener empresas en igualdad de condiciones con cualquier otro. Y eso, señorías, eso se llama cohesión territorial, que nadie tenga que marcharse y abandonar su pueblo para vivir mejor. Y lo estamos viendo, por ejemplo, año tras año con la nueva financiación de los ayuntamientos, para que así los ayuntamientos tengan muchos más recursos, y lo estamos viendo en todos los ayuntamientos, para que puedan atender mucho mejor a las demandas de sus vecinos y sus vecinas. Y además también lo estamos trabajando en la ley de despoblación, que esperamos pueda ser traído a este Parlamento a lo largo del año 2026. Bueno, y también la justicia social es el corazón del proyecto socialista, y es sin duda también lo que da sentido a nuestras políticas públicas. Significa que una familia pueda acceder a una vivienda digna, que una persona enferma sea atendida sin mirar su cuenta corriente, que el esfuerzo cuente más que el apellido, y que quien más tiene y gana más contribuya para que nadie quede atrás. Y precisamente esa es la esencia de la justicia social. Es igualdad real, es dignidad y es oportunidades para todas las personas. Y sin duda, si hay una causa que simboliza esa justicia social, es la igualdad entre mujeres y hombres, porque no hay progreso sin igualdad real. Y por eso, en Navarra hoy en día disponemos de más recursos públicos para la corresponsabilidad, más presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, más coeducación y eliminación de la segregación, o acciones positivas para la empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Así que, en definitiva, más feminismo en la acción de un gobierno progresista que está bebiendo del humanismo, del socialismo y del feminismo en su gestión política. Y esto se traduce precisamente en que somos una Navarra mucho más feminista. Y, señorías, Navarra también es una tierra que reclama paz y justicia. Y así lo hemos visto recientemente, cuando miles de navarros y navarras salieron a la calle para exigir una paz justa y duradera en Palestina. Y ese clamor ciudadano precisamente refleja la esencia que también tiene esta tierra, que es una sociedad que no es indiferente hacia el dolor ajeno, que levanta la voz frente a la injusticia y que defiende la vida y la dignidad humana. Porque Navarra es solidaria, es valiente y comprometida con la justicia universal, y es la misma, además, que inspira toda nuestra acción política. Una Navarra que está buscando la convivencia, la empatía y la paz como pilares de su identidad democrática. Y por mucho que usted se empeñe, señor Esparza, pues no somos autocomplacientes, y sabemos que hay muchos retos todavía y hay muchos desafíos importantes. Uno de ellos, sin duda, es la vivienda. La vivienda, señorías, es uno de los temas que más nos preocupan y más nos ocupan. Y entendemos y además sabemos que hay frustración, sobre todo entre la gente joven, cuando ven que encontrar una vivienda más o menos asequible se está convirtiendo en una auténtica odisea. Y lo entendemos, porque detrás de cada búsqueda infructuosa, cuando no ocurre, la verdad que hay un proyecto de vida que no termina de arrancar. Pero desde aquí sí que queremos lanzarles un mensaje claro, porque estamos impulsando vivienda pública como nunca, con una mirada además que abarca todo el territorio y las distintas realidades de Navarra. Y se han puesto ya, por decir brevemente, lo ha explicado la presidenta, en marcha la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas, y ahora con el desarrollo de los PESIs de Chabacoy, Donapea y Sarriguren, se prevé que en un plazo aproximado de 3 o 4 años Navarra disponga de mucho más suelo para construir aproximadamente unas 20.000 viviendas. Y a ello también debemos de decir que se están sumando todas las ayudas al alquiler, que ya están beneficiando a más de la mitad de las personas arrendatarias, y el compromiso con una medida valiente que aprobamos hace pocos meses en este Parlamento, que es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, cuyo alcance va a permitir, además y todavía más, alcanzar el derecho a una vivienda digna y asequible en toda Navarra. Y ese mismo principio de dignidad y oportunidades
es el que guía también otros debates que debemos todavía seguir impulsando. Hablo, por ejemplo, de la renta garantizada, que sin duda es un instrumento esencial en nuestra comunidad, pero, señorías, también sin duda tenemos pendiente mejorarla, hacerla más ágil, hacerla más eficaz y más justa. Debe ser una herramienta que ayude, no que estigmatice y que fomente la inclusión laboral, así como también debemos seguir avanzando en políticas migratorias coordinadas, justas y realistas. Miren, Navarra es una tierra diversa y solidaria. Y desde luego y sin duda las personas migrantes contribuyen, las personas migrantes trabajan y forman parte del tejido social, y se trata además de un gran reto que debemos abordar y afrontar y desde luego convertirlo en una auténtica oportunidad. Y la seguridad en nuestras calles también es otro tema que debemos abordar, porque aun siendo una comunidad segura, es cierto que ha aumentado algunos delitos, la mayoría, hay que decirlo también, de baja intensidad, por lo que este Gobierno está trabajando ya intensificando y reforzando algunas actuaciones y sobre todo aumentando la presencia policial en zonas donde se han detectado mayor delincuencia. Pero por favor, eso sí que lo quiero recalcar en esta tribuna, no traslademos por favor ese discurso de alarmismo. Por favor, no extendamos el miedo a las calles ni con esto señalemos a determinados colectivos, porque no sería justo. Así que, por favor, tengamos muchísimo más cuidado. Y la sanidad pública, bueno, pues es otro pilar de nuestra identidad. Es cierto también que tenemos retos y dificultades como la accesibilidad, las listas de espera o la falta de profesionales, pero es que Navarra sigue contando con un sistema sanitario sólido, solvente y universal, que sigue siendo motivo de nuestro orgullo colectivo. Desde luego, consejero, no somos Madrid, donde la privatización y el abandono deliberado de la sanidad pública está generando carencias muy graves, profesionales desbordados y una atención cada vez más desigual. Y simplemente les voy a poner un ejemplo. Más de 500 madrileños han recibido falsos negativos del cribado de cáncer de colon mientras podían padecer la enfermedad. Y esta es la política negligente del Partido Popular de la señora Ayuso en Madrid. Pero es que, consejero, es que tampoco somos Andalucía, donde miles y miles de mujeres han recibido tarde y mal sus diagnósticos de cáncer de mama, han sufrido negligencias y padecen un sistema sanitario colapsado. Y estas cosas, señoría, estas cosas no son frutos de errores. Estas cosas es el resultado directo de un modelo de gestión y de una forma de entender lo público, no como un derecho común, sino como un espacio para el negocio. Y este precisamente es el modelo de todos aquellos que presumen de hacer una subasta a la baja de impuestos diciendo que benefician a todos. Pero no, la realidad es otra y la realidad es bien diferente. Son decisiones políticas y sus consecuencias son muy reales. Porque cuando se gobierna pensando en la cuenta de resultados y no en las personas, lo que se deteriora no solo es la sanidad, es la igualdad de oportunidades y es la justicia social. Y eso, señorías, precisamente es la derecha, porque es lo que hace la derecha. Y si no, podemos retomar y recordar qué hizo UPN, ideóloga la señora Ibarrola, en el año 2012. ¿Sí o no? Ya que preguntaba antes sí o no, ¿qué hizo la señora Ibarrola cuando estaba en el gobierno? ¿No quería cargarse todas las urgencias rurales? No quería cargarse, no. Busquen en internet y busquen urgencias rurales, Ibarrola, Barcina. Ya verán, y esto no es fake, ya verán la cantidad de noticias que a lo mejor tienen que modificar un poco su discurso. Pero es que en Navarra, por suerte, se apuesta por la sanidad pública en su sentido más amplio, con nuestros impuestos, con una fiscalidad que hace que estemos a la cabeza del ranking de las comunidades autónomas con mejores servicios sanitarios de España, aun con todas sus deficiencias, evidentemente, pero que, entre otras cosas, el cribado de cáncer de mama en Navarra sea un auténtico referente en España. Tengamos, además, garantizados derechos para la ciudadanía completamente impensables en comunidades donde gobierna el Partido Popular. Hablo del derecho al aborto que tenemos las mujeres, hablo del derecho a la eutanasia, o hablo que quien quiera se pueda tenga acceso a una operación de cambio de sexo, o también tengamos acceso a tratamientos de ultimísima generación que en otras comunidades a día de hoy son
ciencia ficción. Por lo tanto, sí importan los impuestos, sí importan las políticas que se practican y sí importan, desde luego, y mucho, quién las impulsan. Por eso, el debate no es si se bajan o se suben los impuestos, sino quién está pagando el precio de las decisiones. La derecha, por ejemplo, siempre propone bajar impuestos a quien más tiene. Nosotros defendemos que quien más tiene, más debe contribuir. Y por eso la fiscalidad, sin duda, es pura ideología en base a la justicia social y a la igualdad de oportunidades, porque es, sin duda, la base del estado de bienestar y también la línea que separa dos modelos. El de la izquierda, que cree en lo público, en la equidad y en la convivencia, y el de la derecha, que recorta, excluye y que solo sabe gobernar con mayorías absolutas o, lo que es todavía muchísimo peor, valiéndose de la ultraderecha de Vox. Miren, en el Partido Socialista de Navarra creemos en la pluralidad, en los acuerdos y en la diversidad política y social de Navarra. En cambio, UPN, PP y Vox creen únicamente en el ordeno y mando. Si no gobiernan ellos, bloquean. Si no mandan, acusan. Y cuando se les acaban los argumentos, mienten e insultan. Y sin duda es que me voy a remitir solamente al discurso fake que acaba de hacer aquí el señor Esparza. Usted seguramente no tiene nada mejor que hablar de Navarra, de todo lo que usted ha lanzado y vomitado en esta tribuna sobre Navarra. Seguro. Es que, de verdad, si no tiene otra cosa, Navarra va bien. Se lo garantizo. Si no tiene otro argumento, es que Navarra va bien. Pero es que, mire, señorías de la derecha, hacer política no es embarrar. Hacer política no es atacar así al adversario político, ni convertir la discrepancia en discursos de odio. Hacer política tampoco son trasladar mensajes llenos de bulos, ni hacer una auténtica oda a la desinformación como la que acaban de hacer con esa visión tan fake y tan apocalíptica de Navarra que francamente es que no se sostiene por ningún lado. Porque mire, señor Esparza, hacer política es dialogar, es negociar y es acordar entre diferentes para que la gente viva mejor. Y hacer política es observar y reconocer la realidad con sus fallos, con sus carencias y sus errores, pero también reconociendo las cosas que se hace bien, porque hacer política también es alegrarse de los éxitos que tenemos en Navarra, que por cierto tenemos muchos. Y la pluralidad política en la representación parlamentaria de esta Cámara constituye un dato más de esa realidad de esta Navarra tan plural y tan diversa. Y sin duda está claro que supone una dificultad añadida para la gobernabilidad, para legislar, para aprobar unos presupuestos, para sacar adelante unas medidas fiscales, pero no obstante, esa ha sido la voluntad democrática de la sociedad navarra y nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Partido Socialista de Navarra, consiste en tejer acuerdos entre diferentes para atender únicamente al interés general. Y desde luego puede hacerse, porque lo estamos haciendo y así lo demuestran, por ejemplo, los séptimos presupuestos que serán de la presidenta Chivite y toda la legislación que hemos ido aprobando en este Parlamento. Cuestión que sin duda se traduce en estabilidad, que es una palabra, un intangible altamente valorado y muy difícil de encontrar, y si no, miren otras comunidades en estos tiempos. Y evidentemente, algo que la ciudadanía valora y necesita es la búsqueda, esa búsqueda de acuerdos entre diferentes en las cuestiones que nos están uniendo frente a lo que nos pueda separar. Y eso, señorías de la derecha, eso no es ser sumisos de absolutamente nadie. Eso es que el Partido Socialista únicamente se está debiendo y se debe al mandato de la ciudadanía navarra, que es esa que, por cierto, ustedes dejaron de escuchar hace muchísimo tiempo. Porque la pluralidad institucional que define a Navarra exige diálogo, respeto y exige sentido de la responsabilidad, pero para algunos Navarra se traduce a su interés, a su partido, a su causa. Pero mire, la política, señorías, es otra cosa. Hace unos días leí una frase que además es que lo define, lo que acaba de usted hacer en esta tribuna, y me hizo reflexionar. Decía, si la política es el arte de la convivencia, la antipolítica es la habilidad para la polarización, que es lo que acaba de decir el señor Esparza. Y es que podemos
comprobar cómo la derecha navarra, azuzada por la ultraderecha, ha elegido la crispación, el bulo y la mentira como estrategia. Pero es que además lo más grave no es siquiera el ataque a la presidenta, no es el todos los días que esté atacando a un gobierno entero, sino lo más grave es el ataque que ustedes están haciendo a la confianza en las instituciones y con ello a la democracia misma. Y sin duda es muy preocupante, pero muy preocupante por parte de algunos y por mero interés partidista cuando se empeñan en agitar un enfrentamiento que la sociedad navarra ya dejó atrás hace mucho tiempo. Y ustedes lo que hacen es intentar reabrir heridas y alimentar el miedo, hablando de resucitar a la Kale Borroka, como si esta tierra, señorías, no hubiera aprendido nada del dolor que hemos padecido, nada. Pero miren, ETA desapareció hace muchos años, ETA desapareció hace más de una década y con ello también murió la Kale Borroka. Y hoy Navarra además es que cuenta con un plan de convivencia que es la mejor herramienta para seguir construyendo una sociedad en paz. Desde luego, un plan abierto, un plan inclusivo al que todos, señor Esparza, pueden sumarse si de verdad quieren aportar a una sociedad unida. Desde luego, el Partido Socialista seguirá trabajando por esa convivencia real, que es la que se está construyendo cada día, desde la educación, desde el respeto, desde la verdad y, sobre todo, desde la memoria. Porque convivir no es olvidar, pero es que tampoco lo es utilizar el pasado como arma arrojadiza. Por lo tanto, frente a esa degradación deliberada de la vida pública, el Partido Socialista va a seguir trabajando con responsabilidad, serenidad y respeto. Y compañeros y compañeras del bloque progresista, lo que vivimos en Navarra, ustedes saben que no es un episodio aislado, es parte de la estrategia de la derecha que se está repitiendo en toda Europa: deslegitimar gobiernos progresistas, debilitar instituciones y erosionar la confianza democrática, porque quieren tumbar todo lo que representamos: justicia, igualdad, progreso y cohesión social. Y lo están intentando todos los días, absolutamente todo, porque desde la derecha política y económica estamos sufriendo una auténtica campaña de acoso y derribo sin tregua. Y lo estamos sufriendo, y lo acabamos de ver en esta tribuna, en la propia comisión de investigación, donde ya no tienen escrúpulos, sino es que atenten solamente contra la presidenta o contra todo el gobierno de Navarra, por supuestísimo contra el Partido Socialista de Navarra, sino que es que ya están poniendo el foco sin ningún tipo de escrúpulos sobre personas trabajadoras de la administración o empresas que absolutamente nada tienen que ver con nada de lo que se les acusa, sin tener en cuenta siquiera el daño que ustedes pueden hacerle. Por supuesto, sin ningún tipo de pruebas, porque a ustedes todo les vale. Y hoy, señor Esparza, hoy se le ha visto absolutamente desesperado, completamente. ¿Está el señor Esparza desesperado? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Sí, no se ría, no se ría. Que yo creo que la respuesta mayoritariamente es que sí, y usted lo ha trasladado perfectamente. Pero miren, los socialistas lo tenemos claro, no nos vamos a rendir, no vamos a retroceder, no vamos a flaquear frente a toda esta presión y vamos a seguir el proyecto que iniciamos en el año 2019, mucho más convencidos que nunca además, y con la tranquilidad de que está más que demostrado que ni este gobierno ni su presidenta son corruptas. Por mucho, señor Esparza, que usted sueñe con ello. Y por eso los socialistas vamos a seguir defendiendo la verdad con hechos y con valentía. Porque desde luego la democracia no se protege desde la comodidad de ese escaño. Se protege con acción y se protege con unidad. Y hoy más que nunca estamos llamados a luchar juntos por lo que creemos, desde luego sin ningún tipo de miedo, con mucha fuerza y con mucha más convicción. Y lo ha dicho la presidenta, lo ocurrido en Nueva York demuestra que cuando la ciudadanía sufre en primera persona la ultraderecha, bueno, pues entonces reacciona, y cuando comprueban que son una auténtica estafa y atentan contra la dignidad humana, entonces quieren cambiar. Y es una pena que aquí UPN, PP y Vox solo la imiten copiando sus formas, su argumentario y sus ocurrencias. Pero a la derecha le digo con toda claridad, y con esto finalizo: mientras ustedes convierten la política en un titular
un lodazal de titulares interesados, este Gobierno está demostrando cada día que hay otra forma de gobernar, con transparencia, honestidad, rigor y mucho compromiso con la gente. Y mientras ustedes se empeñen en embarrar, este Gobierno va a seguir avanzando con unidad y toda la confianza de la ciudadanía, porque el futuro de Navarra sin duda se construye mucho mejor cuando lo hacemos juntos, de pertenecer a una tierra que no se va a dejar arrastrar por la crispación, sino que elige avanzar. Y termino, señorías, como he empezado. Navarra funciona y va a seguir funcionando, porque cuando la política se hace con honestidad, con diálogo y con respeto, el resultado siempre es el mismo. Una Navarra más fuerte, más justa, más unida y cada vez mucho más alejada de la derecha. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Unzu. Silencio.